vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Antes que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por su asistencia. A nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a nombre de nuestro secretario, el maestro Omar García Harfuch, y de nuestro subsecretario de Seguridad Pública, licenciado Héctor Elizalde Mora, reiterarles el agradecimiento profundo de que estén con nosotros y con nosotras el día de hoy. Vamos como lo comenté hace un momento, tenemos una actividad híbrida. Tenemos conexión vía Webex, se hizo un registro previo de todas las personas, por lo tanto, podemos afirmar que tenemos compañeros de academias de policías que están conectados en este momento con nosotros. Más aparte con los compañeros, les presento a la audiencia, todos somos integrantes, servidores y servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a iniciar este conversatorio que hemos denominado retos y experiencias de las personas primero respondientes en casos de violencia de género. Este espacio está compuesto, como lo dije, en su mayoría por hombres y mujeres al servicio público y estamos obligados a conocer del delito de feminicidio. Estamos obligados no solamente a conocerlo, pero estamos comprometidos con erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, pero además estamos muy comprometidos éticamente con toda la política de prevención porque sabemos que es el primer paso que podemos dar para bajar estos índices que nos aquejan como país. Quiero aprovechar también, como espero que hayan tenido la oportunidad de verlo y si no en este espacio se los platico muy breve, en la mañanera el 25 de noviembre pasado, al hacer arranque de esta campaña de 16 días de activismo, se enunciaron 10 puntos como política del Gobierno de México para trabajar en contra de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y yo me quiero referir a dos puntos muy específicos que son en mucho lo que nos convoca el día de hoy. El sexto, para no cometer un error, lo voy a leer: cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. Y el séptimo, fortalecer los modelos de prevención del feminicidio en todas las entidades del país. Bajo esta premisa es que hemos convocado a este espacio de diálogo, hemos convocado presencialmente a dos integrantes muy importantes dentro de la cadena que nosotros podamos tener de prevención. Tenemos a una persona integrante del ámbito ministerial, tenemos a una activista de la sociedad civil organizada, y yo le agregaría crítica, porque es muy necesaria la crítica, y conectada vía Webex tenemos a la fiscal del delito de feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en un momento más voy a hacer una presentación ya más formal. Y por último, antes de dar paso a las formalidades del evento, quiero recoger la consigna de esta política pública que se está implementando en el Gobierno de México. La consigna central es: no es normal, es violencia. Es una frase poderosa y espero que todas y todos nos la podamos llevar y la podamos ejercer en nuestras microactitudes que todas y todos llegamos a tener. Y bueno, pues ya no voy a hacer uso del micrófono y voy a presentar y agradecer profundamente la participación del comandante Raúl Larios Vázquez, coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Comandante, muchísimas gracias por que esté usted aquí. También voy a presentar a nuestra experta en género, la licenciada Alejandra Vives Rodríguez, una gran aliada además en este proyecto. Muchas gracias. Por último, también a la maestra Brenda Celina Bazán Varela, fiscal para la investigación del delito de feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se encuentra conectada. Ojalá pudiéramos tenerla en la pantalla. Mis compañeros, si me pueden apoyar con eso, estaríamos saludándola. Bueno, explicar la dinámica de trabajo del día de hoy. Tenemos tres. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Explicar la dinámica de trabajo es muy sencilla, son tres ponentes, va a ser 3 bloques de participación, 15 minutos aproximadamente cada uno, donde nos van a compartir sus saberes, sus experiencias y sus retos. En esta parte se vale decir todas las áreas de oportunidad que debemos de tener en nuestro ejercicio como servidores y servidoras públicas o como
ciudadanos de este país que tanto nos hace falta. Posteriormente abrimos una ronda de preguntas y respuestas muy breve, igual para la gente que está conectada en Webex, nos puede dejar sus preguntas en el chat y de ahí nosotros las recogemos, las elaboramos y las pasamos para acá. Para finalizar, vamos a pedir un cierre muy breve de 2 minutos de cada uno de nuestros ponentes sobre el tema y de esta forma pues iniciamos. Entonces, me voy a permitir, comandante, voy a leer una breve semblanza. Vamos a iniciar con usted. El comandante Larios es el coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en la Fiscalía del Estado de México. Es coordinador de la Policía desde el año 2023. Es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Género, Derecho y Proceso Penal, así como estudios de Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido acreedor a la Medalla al Mérito Policial en el año 2012, así como a la presea por desempeño laboral en el 2015. Cuenta además con diversos estudios en derechos humanos desde la perspectiva de género, violencia contra las mujeres, prevención de hostigamiento, acoso sexual, anatomía y derechos humanos de las mujeres. Comandante, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues en el marco de estos 16 días de activismo, del día 25 de noviembre para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, pues les agradezco la invitación y a nombre del fiscal general, el licenciado José Luis Cervantes Martínez, a nombre también de mi fiscal central, que es la maestra Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, y también de mi coordinador general de la Policía de Investigación, el maestro Fernando Rodríguez Arriaga. Pues bueno, nos invitaron a le decía a la licenciada que pues, me habló la maestra Dilcia y me dice, pues ve, pues aquí estoy. Hay que cumplir las órdenes, se cumplen. Entonces aquí estamos. Pues lo que me comentaba Jimena sobre los temas que vamos a manejar en cuestiones de lo que tenemos como áreas de oportunidad dentro de las instituciones. Nosotros como institución donde ya genera la persecución del delito, como fiscalía, bueno, pues atendemos varios temas en la fiscalía que tenemos la gratitud por haberme tomado en cuenta. Son 4 fiscalías, es una fiscalía central, controlamos o coordinamos, más bien dicho, la Fiscalía de Trata de Personas, la Fiscalía General de Género, de Desaparición Forzada y feminicidios, que son 4 fiscalías que por su obviedad, por el tipo de delitos, manejamos delitos que van obviamente vinculadas hacia la violencia de género. Y bueno, pues entender lo que es género, yo creo que a lo mejor aquí muchos sabemos a qué nos referimos, pero bueno, sí me gustaría comentar que para poder atender estos temas hay que creérsela, hay que entender que estamos en un proceso social histórico en el cual están habiendo cambios constantes, estamos en una coyuntura social en el cual este proceso en el que nos encontramos está existiendo cambios, de esos mismos cambios hay resistencias y de esas resistencias hay movimiento cultural, hay movimiento social y sin duda, bueno, pues desde tiempos inmemorables, desde no sé, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, todas estas fechas que conocemos o que sabemos y que ya, no sé, tendrá un par de décadas que están constantemente siendo parte de nuestro día a día en las noticias, en las escuelas, etcétera, etcétera, pues están dando una formación social y un cambio paulatino que a lo mejor no notamos, que no se ve que se esté procesando, pero que sí vemos en el día a día, en las marchas, en las movilizaciones, en este empujón social que da la sociedad, el activismo, desde un activismo organizado, bien estructurado y crítico, hasta un activismo
pues el más radical de las chicas estas que rompen todo, etcétera, etcétera, y que pues tiene su justificación, tiene su estructura, tiene su explicación, su connotación. Y entender de que pues esto de la diferenciación entre los géneros, entre hombre y mujer, pues es una connotación histórica, que tiene que ver hasta con filosofía, con cuestiones de epistemología social, donde venimos arrastrando situaciones de connotaciones religiosas, de cómo percibir a la mujer, cómo notar a la mujer, cómo se ha desarrollado y cuáles son las desigualdades que ha tenido a través de la historia la mujer y que hoy se enfrentan estos cambios y que esa resistencia social en la que nos encontramos, yo me atrevería a decir que posiblemente también por ahí entenderíamos que existe esa violencia que siempre ha existido, pero que hoy se están alzando la voz, ¿no? Yo pensaría, ya lo dije hace, no sé, desde los años 60 para acá, que empezó a haber un empuje, y en estos últimos años ha empezado a haber un empuje, un empuje, un empuje sobre esto que no da razón de clases sociales, no da razón de cuestiones económicas, se dan todos los ámbitos. Si ponemos un ejemplo de la violencia contra las mujeres indígenas, podemos encontrar que existen a lo mejor 3 tipos de violencia. La violencia de género, la violencia cultural o digamos que de estereotipos, por el simple hecho de ser indígena, ¿sí? De rechazo social, etcétera, y pues la violencia económica, cultural y demás que podemos notar dentro de estos grupos, esa doble explotación que tienen estas señoras o esta doble jornadas laborales, su doble jornada o triple jornada laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y este desarrollo pues nos tiene hoy aquí en este tipo de charlas donde pues el gobierno actual, el gobierno federal, pues está empujando, ¿cómo era la frase? Exactamente. Les puedo platicar una experiencia que tuve dentro del campo laboral, dentro de del trabajo, y he tenido varias, pero a mí me impactó una mucho. No fue que llegara una víctima pues completamente golpeada, etcétera. Me impactó mucho una familia, una chica y un chico que venían con su mamá. Su mamá tenía 75 años y venían a denunciar violencia familiar en contra de su papá, que había sufrido la señora durante 40 años. Cuando yo empiezo a platicar con ella sin el afán de revictimizar, simplemente pues me generó mucha curiosidad como policía de investigación el por qué hasta ese momento iba a denunciar. Y los muchachos me decían, bueno, los jóvenes que la acompañaban, que eran sus hijos, me decían, es que vimos que ya existe el Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli y mi mamá siempre ha sufrido violencia, siempre la ha maltratado, nosotros también sufrimos violencia, nos salimos de nuestra casa y la dejamos sola. Hoy regresamos, seguimos viendo que mi papá la tenía privada de su libertad y pues le aconsejamos, le explicamos, mi mamá no quería venir, tenía mucho miedo en venir, pero ya está aquí y quiere denunciar. Y ya cuando me empieza a platicar la señora me dice, pues es que antes no había este tipo de lugares, no existían. Dice, nos ignoraban. Entonces, a lo que voy con este ejemplo que les doy es que gracias al empuje social, porque yo siempre he pensado como estudioso de la sociología en su momento, siempre he pensado que primero se da el fenómeno social y luego viene las soluciones, las formas. El tipo penal de feminicidio se dio después de toda una alerta de género, un fenómeno social que se dio en Chihuahua, en el Estado de México, etcétera, de homicidios en contra de mujeres. ¿Sí? Y después de toda esta estructura, es todo esto lo que les estoy comentando, pues se forma los delitos, se forman las estrategias, tanto jurídicas como gubernamentales, etcétera, para poder atender el tema. Pero ya el tema ya está hecho un fenómeno.
¿sí? Entonces, aumentan las denuncias, pero también van aumentando las denuncias. Yo he pensado que también aumentan hoy las denuncias porque ya hay lugares a donde pueden ir a denunciar. En el Estado de México tenemos 4 centros de justicia, tenemos aún todavía una deuda histórica, 4 centros de justicia donde atendemos la violencia de género, ¿sí? Pero bueno, todavía, insisto, tenemos una deuda histórica, todavía nos rebasa el número de denuncias. Resulta ser que se nota un fenómeno no estadístico, sino por experiencia de viva voz de los compañeros que te dicen, después de la pandemia se sumaron o se aumentaron las denuncias. Yo pienso que no se aumentaron los delitos, pero sí las denuncias, porque insisto que hoy ese empuje social que está dando la sociedad civil organizada y este empuje social que se da de manera natural, ha impulsado que hoy se hayan generado estas políticas públicas para poder generar los centros de justicia. Y los centros de justicia hoy en el Estado de México, en nuestro caso, pues están funcionando con lastres, rezago de gente, también hacerlas esperar, todo este tipo de situaciones, con a lo mejor con deficiencias a veces en las carpetas, en la construcción de las carpetas, etcétera, pero estamos tratando de atender todo lo que se nos viene. Es un vendaval de denuncias constantes. En el 2023 tuvimos arriba en todo el Estado de México, poquito arriba de 60,000 denuncias en violencia de género. En feminicidios tuvimos, no me acuerdo de las cifras exactas, pero fueron 284 carpetas, si no mal recuerdo, en el 2023, iniciadas por levantamientos, ¿sí? Tanto de homicidios dolosos en contra de mujeres como tanto de feminicidios. Tuvimos 160 y tantas carpetas de trata y no recuerdo bien si es 2,000 o 4,000 carpetas iniciadas por desaparición de persona. Entonces, imagínense todo lo que le estoy diciendo, estamos hablando de más de 70,000 denuncias en un solo año, ¿no? Entonces, sí nos rebasa, nos empuja y bueno, la tarea se da a partir de todas las instituciones ligadas. En el Estado de México hemos logrado establecer un vínculo muy estrecho con las policías municipales. En nuestra fiscalía en el 2016, desde ahí se desprendió el protocolo de actuación policial para la atención de delitos con perspectiva de género, de manera auxiliar, preventiva, con las policías preventivas de las policías municipales en los diferentes municipios. Se inició principalmente en los municipios donde existía la alerta de género y tenemos vínculos muy estrechos, llegan constantemente con víctimas haciendo acompañamientos, trabajamos en conjunto, hacemos en algunos municipios donde hay más participación y donde son más arrojados en la participación, hacemos cumplimiento de órdenes de aprehensión en conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. O apenas tuvimos un acercamiento con la Policía Estatal, que también tenemos en el Estado de México esta institución también preventiva, la Policía de Género, y tuvimos una reunión con todos los supervisores de zona, donde hicimos lazos estrechos, fuera del trabajo de protocolos, fuera del trabajo de los fundamentos legales y todo esto que tenemos que sentarlos en las carpetas. Pues el vínculo entre instituciones nos va a dar la facilidad y nos va a dar la claridad y la forma de poder atender los delitos de mejor forma, desde la prevención del delito hasta la persecución de los mismos. Y de manera muy sencilla, o sea, ¿cómo nosotros qué proponemos? Bueno, pues de esta manera sencilla y común, formando grupos, tenemos 3 grupos por zona: Valle de México, Zona Oriente y Toluca, con estos grupos con estas policías de género, donde pues sí, a nosotros como policías de investigación nos rebasa el trabajo, tenemos que investigar, cumplir órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Y para un acompañamiento, para este tipo de situaciones, bueno, nos echamos de la mano de la policía de género, tanto de policías municipales como tanto de la policía estatal. Y así estamos atendiendo y empujando y atendiendo los temas. Lo primero que creo que como policías debemos de entender, como servidores públicos que atendemos estas cosas, antes de todo cualquier protocolo, es creerle a la víctima, ¿sí? Creer lo que está pasando, creer lo que nos está narrando, creer lo que
el Ministerio Público nos está comentando, porque bueno, aquí se tienen que seguir ciertos protocolos, porque no podemos preguntar a la víctima varias veces, revictimizamos, tenemos que cuidar muchos estos temas y ir empujando. Yo sé que la cultura y todo este bagaje social en el cual nos desarrollamos impide a muchos compañeros a veces tienen ciertos sesgos para atender, aun cuando constantemente estamos en capacitación, tienen ciertos sesgos, y les voy a platicar una anécdota que me gusta mucho platicarla, de un compañero que en algún momento llega a una mujer a denunciar lesiones, llegó toda golpeada la compañerita, la señora, la usuaria, y él, por querer entablar empatía, por querer entablar, es la palabra empatía, y generar un buen vínculo con la señora, se le ocurre hacerle una broma que para mí fue demasiado sexista. También la revictimizó y al mismo tiempo, pues eso, soltaron sus prejuicios que tenía el compañerito. Le dice, ¿por qué le pegaron, señora? Y le dice la señora, pues no sé, fue mi esposo. Sí, pues que usted también no le quiere calentar las tortillas, ¿cómo no le va a pegar? ¿No? Pues los que estábamos ahí brincamos y pelamos los ojos y dijimos, hoy, ¿no? Obviamente, pues el compañito fue regañado, sancionado, tratamos, pero constantemente estos cursos, estas capacitaciones, esta interacción que tenemos aquí nos ayuda a romper este tipo de prejuicios que a veces nos llevan a atender a una víctima de mala forma. ¿Sí? Tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que avanzar. Sin duda, insisto, tenemos una deuda histórica, pero ese vínculo que tenemos entre instituciones nos va a ayudar. Pero no nada más ese vínculo, el vínculo que también podríamos destacar que tenemos en el Estado de México es algunos buenos vínculos con grupos, o de esos grupos colectivos o colectivas, donde se hace trabajo en conjunto, donde también empujan en conjunto con nosotros, ayudamos a las víctimas, desarrollamos. Tal vez yo pensaría y me atrevería a pensar que si estos grupos no existieran, todavía muchas carpetas estuvieran en el olvido, ¿sí? Y gracias a este empuje, pues tenemos ese desarrollo y podemos trabajar en conjunto sin necesidad de estar eh, peleando o teniendo fricciones constantes por esos antagonismos de tratar de atender a nuestras víctimas de una u otra forma. Yo creo que sí podemos empujar. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un curso en Estados Unidos, en el cual yo vi la interacción. Fuimos a una fiesta que celebró la policía del departamento de Dallas, y en esa fiesta había activistas conviviendo como si fueran otros compañeros junto con los policías. Platiqué con algunos de los activistas, algunas activistas, y me decían que eran asociaciones civiles, que buscaban recursos económicos, recursos de estructura, etcétera, y trabajaban y coadyuvaban en las investigaciones junto con la policía. ¿Sí? Esto es lo que nos llevaría a construir una mejor sociedad, a construir mejor atención para nuestras usuarias o usuarios, y darle continuidad y formación a la institución, a las instituciones a las que estamos participando el día a día. Entonces, muchas gracias, comandante. Yo rescato de lo que usted nos acaba de comentar como una clave importante en el ejercicio de nuestras funciones es el vínculo con las policías municipales y estatales. Muchas veces, como lo conversamos creo que por teléfono al inicio de este proyecto, hay que buscar la reconciliación entre todos los ámbitos policiales que tenemos, ministeriales, evidentemente, y los policías del sector que están en las calles, que son los primeros respondientes, y que muchas veces hemos escuchado que el policía hace su trabajo en calle, pero llega el ministerial y lo echa para atrás, y el ministerial dice, no, pero es que lo hizo mal. Hay que buscar esta reconciliación a partir justo de estos entendimientos y estas coincidencias. Cuando alguien del cuerpo de una fiscalía nos dice necesitamos pues hay que levantar la mano, ¿no? Y pues aprovecho vincular justo esto que acaba de decir del empuje de las organizaciones sociales para dar el uso de la palabra
y voy a presentar y voy a leer brevemente a nuestra siguiente ponente. Ella es Alejandra Vives Rodríguez, es nuestra experta en género, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Ciudad de México, está inmersa en el mundo del activismo desde el 2018. Ha impulsado actividades en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, como el tendedero de víctimas, la primera marcha interna del campus y la abogacía por el primer paro de El 9 Nadie se mueve en esa institución educativa. También es parte de la red feminista más grande de Latinoamérica, We Are Women on Fire, como embajadora en Ciudad de México, donde ha creado diversos cursos en materia de género. Asimismo, ha participado en acompañamientos de diversos casos de familias que piden asistencia en diversos asuntos de violencia física, sexual, desaparición y tristemente feminicidio. Es participante como ponente en el conversatorio Jueves de Morras de la industria restaurantera de la Ciudad de México, es responsable del área legal del proyecto piloto del colectivo para ofrecer servicios profesionales como asesoría legal de manera gratuita. Participante en debate como representante de la sociedad civil referente a los debates presidenciales de la mano de reporteras y activistas feministas. Actualmente se desempeña como consultora política en Grupo Estrategia Política. Ale, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer el espacio a la Secretaría. Creo que es muy importante tener estos espacios porque a veces nosotras como mujeres en la calle creemos que la seguridad está en nuestra contra. Y estos espacios nos ayudan a conciliar y a tener estos espacios de diálogo para sentirnos un poco más escuchadas, para llegar un poco a esta conciliación social que mencionaba el comandante. Y poder tener estas conversaciones donde se llegue a cooperación y a conciliación para que nosotras vivamos en un país más seguro, para que mi mamá viva en un país más seguro, para que mis amigas vivan en un país más seguro, para que todas las mujeres que estamos aquí vivamos en un país más seguro. La verdad es que terminé entrando al mundo del feminismo sin idea de que iba a terminar como activista. Mi primera marcha yo fui sin saber qué estaba haciendo, cuestioné por qué rompían, por qué quemaban. Y lo que me hizo meterme a este mundo fue el escuchar el caso de una mamá que jamás se me va a olvidar, que entre lágrimas, en pleno Reforma, nos está contando que su hija fue asesinada a manos de su novio, que la aventó de un balcón. Había una patrulla fuera de su casa, el policía apoyó al novio y hoy en día no tuvo justicia. Yo no me imagino qué sentiría mi mamá si yo hubiera sido esa mujer que por estar en casa de mi novio terminé en el suelo y que nadie me cuidara ni me protegiera. Y después de eso entendí por qué todas salían a marchar, a quemar, a gritar. Y gracias a eso ahora nos llaman de muchas formas, pero creo que es porque hay mucha gente que todavía tiene miedo de preguntar por qué hacemos lo que hacemos. Siempre se nos critica, siempre se nos juzga antes de entender, antes de comprender que no es vandalismo, que es iconoclasia, que es un término que viene desde la Revolución Francesa, que el feminismo no es de ahorita, como mencionaba también el comandante, sino que vamos en la cuarta ola feminista. Esto empezó con las sufragistas, las primeras mujeres que lucharon para que nosotras pudiéramos votar, usar pantalones, trabajar, no quedarnos en casa. Y son muchísimos movimientos que han impulsado el que nosotras podamos tener estos espacios y el que yo hoy en día pueda tener este micrófono, no solamente hablando por mí, sino representando a todas mis amigas y a todas las mujeres que se han acercado con este colectivo. Tristemente hemos trabajado con muchos casos. Hace poco, yo creo que tiene alrededor de más o menos un mes, una chiquita de 13 años me escribió en mis redes sociales para preguntarme que no encontraba a su mejor amiga. Afortunadamente, gracias al seguimiento y a que tuvimos una intervención oportuna, la encontraron. Fue sustraída saliendo de su escuela después de tomar el transporte público, quedó de verse con su mamá y ya no llegó, pero gracias a estas intervenciones oportunas y a que tenemos acercamiento con autoridades, pudimos rescatar a la chiquita y que ella no tuviera un final trágico, que sería pues en la expresión más gráfica y más importante de violencia en la mujer, que sería un asesinato. También algo que cabe destacar es que no solamente como activistas criticamos a la seguridad, no tampoco criticamos nada más a, pues ahora sí que los poderes estatales, también tratamos de ayudarlos, tratamos de empujar estas políticas públicas porque nosotras somos las que vemos día con día lo que pasa en las calles. Nosotras somos las que vemos
quién acosó a alguien, quién abusó de alguien, quién violó a alguien o quién incluso ha golpeado a alguien. Y nosotras somos los ojos y los oídos que ustedes a veces necesitan para poder impulsar estas políticas públicas. Sí, en temas de fiscalía y de Ministerio Público, un área de oportunidad creo que hemos detectado es que sí hay personas que todavía revictimizan mucho a las víctimas. Es muy tedioso pasar a hacer una denuncia, que hemos tenido muchos casos, que primero hay que pasar a dar la declaración, a pasar con la abogada, luego pasar con PDI, luego pasar con la psicóloga y luego pasar con la médico, y todos te preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hicieron? Y el repetirlo una y otra vez, el volver a contar tu historia, el volver a decir qué te hicieron, qué te dolió, por dónde fue, por qué no lo hiciste antes, causa mucho dolor y mucho coraje, porque al final de cuentas, por eso la gente a veces no denuncia, y más en materia de mujeres, porque creemos que nosotras tenemos la culpa. Históricamente nosotras tenemos la culpa de absolutamente todo, y es porque a nosotras no nos han dado un lugar en la historia. Nosotras no conocemos de mujeres empoderadas en el pasado, nosotras conocemos de los grandes héroes de la independencia y de José Ortiz de Domínguez, nada más. Pero en los libros de historia, ¿quién habla de las grandes mujeres que lucharon? ¿Quién habla de cuándo México implementó el voto para la mujer? Y eso es falta de empoderamiento. ¿Y el falta de empoderamiento qué hace? No te da la fuerza para ir y presentarte, levantar una denuncia y decir, yo no tengo por qué tener miedo, a mí me agredieron y yo no soy la persona que tiene que tener terror de levantar una denuncia y de tener miedo de salir a la calle mañana. También un tema muy preocupante es que durante todo este proceso, pues la persona o el agresor sigue fuera. Entonces, tienes miedo de salir, de ir a tu casa, de ir a la escuela, de ir a un lugar social, porque sabes que corres el riesgo de podértelo encontrar, y más si tienen un grupo social cercano, si conviven en lugares cercanos, y eso a veces es lo que también causa que las mujeres ya no nos queramos acercar con los oficiales, con las autoridades, porque ¿cómo le explicas a un oficial hombre que tú como mujer te sientes desprotegida, que alguien pasó en una bicicleta y tocó tu cuerpo sin tu autorización? ¿Cómo le explicas a un hombre que no le pasa que alguien pasó y te chifló? A mí me pasó a los 17 años, me acuerdo perfecto, caminando hacia mi casa, un señor en un carro bajó el vidrio, me chifló y yo llegué llorando a mi casa. Yo venía caminando de una plaza porque me fui a comprar algo de comer. Son ese tipo de cosas que te hacen cuestionarte en qué tipo de país vivimos, y son el tipo de cosas que nos hace cuestionarnos qué tipo de hombres tenemos en este país y por qué están actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en los hombres que no se hablan tampoco, y es algo de los que muchas veces el feminismo también habla. Los hombres tienen estas actitudes porque a los hombres también el machismo los oprime. ¿Por qué? Porque un hombre no puede ser débil, un hombre no puede hablar de sus sentimientos, un hombre no tiene que llorar, un hombre como padre tiene que ser duro y tiene que demostrar una cara dura ante sus hijos para enseñarles fuerza. Pero el día de mañana ese hijo reprimido va a sacar todas sus emociones y todos sus sentimientos en agresión con su pareja, con su familia, y entonces vienen 40 años de agresión, pero porque seguramente esta persona que fue agresora vivió agresión en su casa. Entonces, no solamente es una deuda con nosotras las mujeres, es una deuda social. El machismo es algo que tenemos que entender que no solo afecta a las mujeres, nos afecta absolutamente a todos. Nos afecta desde el momento que a ti se te hizo gracioso el chiste de las tortillas. Si alguien aquí se rió, hay que empezar a cuestionarnos un poco de cómo está nuestra deconstrucción. ¿Por qué se nos hizo gracioso creer que a una mujer merecería ser golpeada porque no calentó unas tortillas? Si tú y yo tenemos las mismas manos y el mismo poder para voltear las tortillas y hacernos de comer. Son ese tipo de cosas que el feminismo y que el activismo te invita a cuestionarte, a crear hombres y mujeres que vayamos de la mano a crear una sociedad unificada, una sociedad sana. Sí, también todas las mujeres tenemos contextos diferentes. Yo no tengo las mismas necesidades que mujeres en la sierra. Yo no tengo las mismas necesidades que una mujer con alguna discapacidad. Yo no tengo la misma necesidad que mujeres en Norteamérica, en África o en cualquier otra parte del mundo. Tenemos necesidades muy diferentes, pero todas, de acuerdo a Naciones Unidas y a la Asamblea General por palabras de Antonio Guterres, todas estamos viviendo una pandemia silenciosa, y es que nos están matando todos los días. En los 15 minutos que el comandante estuvo hablando, cada 10 minutos alrededor del mundo matan a una mujer. Y posiblemente en lo que yo estoy hablando están asesinando a una mujer. Y lo tenemos tan normalizado,
tan común escuchar que ya mataron a una y a otra y a otra, que ya no nos alarma. Pero si el día de mañana fuera una de las mujeres que estuviéramos aquí, ahí sí voltearíamos y empezaríamos a cuestionarnos y empezaríamos a luchar y a salir a las calles. Yo empecé siendo activista sin querer ser activista, pero ver a mis amigas, a mi familia, a mis amigas llorar y sufrir por cosas que ellas no pidieron que les pasaran porque tuvieron la suerte o la mala suerte de nacer en un país machista, es lo que te vuelve feminista. Un hombre machista te vuelve feminista. Y ninguna mujer quiere salir a marchar. A mí no me gusta salir a pedir lo básico cada 8 de marzo, cada 28 de septiembre, cada 25 de noviembre. No es cómodo, no es divertido caminar 3 horas en Reforma para pedir que me respeten o no me maten. No es algo que me alegre hacer, no me alegra escuchar mamás llorando. No me gusta ver amigas abrazando a sus amigas porque la violaron. No me gusta ver nombres, no me gusta ver carteles, pero si no lo hacemos nosotras, entonces ¿quiénes lo van a hacer? Yo ahorita tengo 6 sobrinas de 6 años y yo para ellas quiero un país diferente y quiero que ellas puedan salir a caminar y que puedan salir a tener diversión y que no sea un sinónimo de tener diversión, te pone en riesgo y si sales tienes que tener una falda de cierto largo y si sales no te puedes emborrachar y si te emborrachas entonces es tu culpa si te pasa algo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que nos han enseñado a que podemos tener diversión, pero ¿por qué nosotras nos tenemos que cuidar más? ¿Por qué nosotras tenemos que tener 1000 precauciones? Avisarle a mamá, avisarle al novio, avisarle al esposo a dónde vamos a estar, dónde vamos a ir. Acaban de asesinar a una chava en Estados Unidos por ir corriendo, que su novio, su mamá tenían su ubicación y luchó por su vida 17 minutos por ir a correr una mañana cualquiera. Es horrible ser mujer en un país donde te matan y a nadie le importa. Pero tenemos estos espacios donde podemos platicar y hablar y podemos impulsar a la seguridad del país a decirle, ok, tal vez tenemos todos estos problemas y no es algo sencillo porque es algo histórico. Y tenemos no solamente que cambiar la manera de actuar de la gente, sino la manera de pensar. Esto viene desde la educación básica, desde empezar a corregir actitudes chiquitas que veamos en niños, en niñas, porque también las niñas cometemos y las mujeres cometemos micromachismos. ¿Cuántas veces no nos hemos dirigido con una palabra déspota hacia otra mujer por cómo se viste, por qué hace con su cuerpo, por cómo luce? Nosotras estamos ejerciendo machismo hacia una mujer por hacer lo que se le da la gana con su cuerpo. Y desde no corregirlo y desde no intervenirlo, estamos siendo parte del problema. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Y es por eso que nosotras, las activistas, tratamos de tener estos acercamientos eficaces. Hace poquito tuvimos una reunión, afortunadamente, con gente de la Fiscalía de la Ciudad de México y les contamos que este programa, que todavía es un piloto, no lo hemos implementado en el resto del país porque es muy complicado que una abogada, que una ginecóloga o que una doctora se ofrezca de manera pro bono a dar su tiempo a poder dar los servicios de manera gratuita o dar asesoría gratuita en las fiscalías. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido resultados impresionantes, pero justo lo que pasó en el Estado de México son muchísimos casos y no nos damos abasto para nada. Nosotros tenemos 4 abogadas, pero tenemos ahorita como 75 carpetas que queremos ayudar en las fiscalías con abogadas que nos dicen como pues nos encantaría ayudarlas, pero no podemos llevar todas las carpetas de manera gratuita porque aparte nosotras estamos haciendo trabajo fuera de lo que hacemos en este colectivo. Entonces, es un buen piloto, es una muy buena idea, es un muy buen proyecto, pero justo también no nos ayuda que luego los ministerios públicos no entienden el por qué va una abogada a tratar un tema sin que se le esté pagando, porque nos ha tocado que los mismos ministerios públicos cuestionan a las abogadas de ¿y cuáles son tus honorarios y por qué estás aquí ayudando esta carpeta? Entonces, cuando les dicen que son pro bono, pues muchos ministerios públicos han echado atrás a las abogadas a decirles como, pues bueno, ahí está la del Estado y la de la Fiscalía y que la Fiscalía atienda la carpeta. Entonces, todavía son cosas que necesitamos pulir, por eso está en una etapa piloto. Creo que también una parte muy importante sería el tema de seguridad en las marchas. Nosotras, cuando salimos a marchar, pues obviamente, como lo mencionó también el comandante,
No solamente hablamos de un colectivo, hablamos de muchos colectivos y todas tienen una ideología diferente. Hay unas más tranquilas, otras más radicales, unas que ejercen iconoclasia, que es lo que conocemos como vandalismo. Hay otras que solo salen con sus carteles a gritar. Hay unos colectivos que llevan niños. Pero el problema en las marchas es que hay mucha violencia por parte de la gente que tiene los uniformes y eso también causa mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque las notas y los medios que tampoco ayudan son súper amarillistas y entonces salen estas notas donde mujeres que estaban rompiendo y quemando fueron reprimidas por la policía y entonces a una mujer menos ganas le dan de irse a parar a una fiscalía a decir como de, ¿sabes qué? Me violaron. ¿Sabes qué? Me golpearon. Ese tipo de cosas tampoco nos ayuda. En las marchas, de verdad, hemos visto encapsulamientos de chavas que vimos la nota después, que dicen que estaban rompiendo y quemando, pero en su momento nosotras las vimos y venían caminando. Y las policías que lo agarraron no eran policías, había hombres y mujeres. Entonces, si tú tienes una macana y todo tu uniforme y aparte la fuerza de un hombre y yo traigo mi cartel, pues creo que las tengo de perder. Y ese tipo de situaciones, esas pequeñas cositas, ejercen mucha desconfianza en la población, ejercen no tener ganas de ir a denunciar. Hace poco, como mencionaron, trabajo en un despacho político y justo dimos una plática de la reforma al Poder Judicial. Y hablando de esto, como fue una plática para no abogados, nos estaban explicando muy amablemente que solamente 7 de 100 carpetas se resuelven. Qué fuerte que solamente 7 de 100 carpetas se resuelvan, porque los procesos son tardados, son muy largos. Y no es a veces culpa de la Fiscalía o de los ministerios públicos, es la carga de trabajo tan grande que tienen. Y porque no hay una gestión adecuada para que se organicen, para que atiendan los problemas. Y muchas veces no queda en el Ministerio Público. A mí me ha tocado ir con chicas a la Fiscalía y ver torres y torres y torres de carpetas. Y yo me pregunto verdaderamente cómo le hacen. De verdad, en qué momento duermen, cuándo comen, en qué momento les da tiempo de leer, cuándo ven a sus familias, cuándo conviven, porque de verdad es extremo la cantidad de carpetas que hay en las fiscalías. Pero son muchas cosas que la gente allá afuera no sabe, que hay mucha gente que solamente ve que el juez no sentenció a alguien, cuando no saben que eso no fue culpa del juez. Eso fue culpa tal vez del MP, que no hizo bien su trabajo de investigación porque estamos hablando de temas de ejecutivo local. Pero esas son cosas que la gente no sabe. Entonces, creo que también desde la parte del activismo, nosotras, nuestro trabajo es educar a la población. Yo siempre he creído que mi feminismo está dirigido a educar a hombres y mujeres porque no me sirve de nada salir y quemar y romper si la pareja con la que estoy me violenta y no entiende por qué está mal que me violente. Y también el problema es que hay muchas mujeres allá afuera que no saben explicar este tipo de necesidades, que se enojan, que te dicen, como sabes que investigalo tú, yo no tengo por qué explicarte. Pero si nosotras no hacemos la chamba de, ok, tal vez no es mi trabajo explicarte por qué está mal que me grites, pero tal vez si lo hago, tal vez con una plática de 5 minutos, con un comentario, ya estoy haciendo la diferencia para que no vayas a llegar a un punto más alto de violencia. Porque para llegar al feminicidio hay muchas alertas rojas. La violencia no empezó de repente, un hombre se levantó un día y mató a una mujer. Hubo gritos primero, hubo ofensas, hubo golpes, hubo incluso tal vez violencia sexual. Son cosas que se pueden prevenir. Este tipo de cosas que no son incidentes, son asesinatos, se pueden prevenir. ¿Y cómo se pueden prevenir? Si tu mamá te está diciendo, la novia de tu hijo, que le está gritando, le está violentando, corrige a tu hijo y dile por qué está mal. Si tú estás viendo que un chavo le está gritando a una chava en la calle, defiéndela. Yo siempre le he dicho, y algo que he amado es que a los hombres alrededor mío les he dicho, por favor, si algún día van a una fiesta, a un antro, intervengan si ven que una chavita está en riesgo. Nunca saben a qué mujer le van a cambiar la vida, porque sabemos que ya ni siquiera estamos seguras adentro de la fiesta o adentro del antro. Antes era no vayas a salir y me esperes en la calle hasta que yo no llegue, pero ahorita cuántos casos ya ha habido de violaciones en los baños de los antros. Hace poco tuvimos uno en un bar muy conocido en Pedregal y en Santa Fe. Y es un lugar donde está repleto de niñas. Justo por eso también tuvimos este conversatorio del jueves de morras. ¿Por qué? Porque los jueves, porque hay jueves de morras gratis, porque las mujeres somos lo que jalan a los hombres para que quien gaste en el antro, el hombre.
pero entonces a ti por mientras te emborracho y te doy shots gratis, y entonces a ti te doy, y entonces luego te cuestiono el por qué te violaron. Pero es que tú te pusiste muy mal en la fiesta. Es como, pues sí, pero pues había una promoción y a mí me invitaron y yo iba con mis amigas. No es como que pedí que me pasara esto. Yo no le pedí a esta persona que me lo hiciera. Algo que también creo que es importante mencionar es que hay muchas personas dentro de las fiscalías que todavía no tienen bien afianzado en la definición del consentimiento. Ya hemos tenido varios casos donde primero es como, bueno, pero es que era tu novio. Es como, pues sí, pero ¿y qué que sea mi novio? Si le dije que yo no quería tener relaciones sexuales en ese momento, ¿por qué lo hizo? El consentimiento no es permanente, no porque una vez te dije que sí te da derecho de agredirme de esa manera otra vez. No porque una vez te dije, oye, ¿sabes qué? Estaría padrísimo, no es un sí permanente. Porque en ese momento, en el momento que tú me tocas, que tú me agredes, que tú me violas, ya es un delito. Y hay gente que no lo sabe. Y hay chicos allá afuera que no lo saben. Tristemente en mi generación, aunque suene muy vieja para la poca edad que tengo, hay chavos que lo hacen de lo más normal. Y hay chavas que no saben que sus novios las violan. Hay matrimonios en que los esposos violan y que las esposas no denuncian porque es que es mi marido. Y como es mi esposo, le tengo que decir que sí. No. Si tú no quieres, no te toca, porque no es violencia. No está padre que te hagan eso, no está padre que nada más porque tienes un título ya tienes que decir que sí a todo. Y eso es lo que nosotras como activistas queremos impulsar. Nosotras no buscamos el que ustedes lleguen tarde a sus trabajos por ser la reforma. Nosotras no buscamos que nos llamen locas. Nosotras buscamos que nos escuchen. Nosotras buscamos que ustedes volteen a las calles de Reforma y vean los nombres que están ahí. Nosotras buscamos que ustedes sientan el dolor de una madre que grita el nombre de su hija, que se la quitaron, que la mataron solo por ser mujer. A mí me da terror ser mamá el día de mañana y que tenga una niña, al menos en este país. ¿Qué voy a hacer? Como activista no voy a dejar que salga a la esquina, o sea, no hay manera que llegue a pasar eso. Pero verdaderamente nosotras no estamos en contra de ustedes, nosotros queremos colaborar con ustedes porque ustedes nos protegen y nosotros les ayudamos a que nos protejan. Pero creo que justamente se necesitan más de 16 días de activismo. Necesitamos crear agendas, necesitamos crear espacios comunitarios, escuchar las necesidades de todas las mujeres de este país, de las madres solteras, de las niñas, de las adolescentes, de las madres solteras que tienen que dejar a sus hijos en guarderías, de las madres que tal vez no tienen ni voz ni voto y que están súper alejados de las ciudades y que su único medio de asistencia es por camión, por taxi. Tenemos que crear redes de apoyo, tenemos que tener centros de atención a la salud mental de los hombres. Es súper importante atender la salud mental, de ahí salen muchas cosas, pero principalmente un hombre que tiene problemas de ira, de violencia, es que está necesitado de ayuda también. Y no se vale que nosotras solo volteemos también nada más a ver a las víctimas, también tenemos que representar ese sector. Muchísimas gracias, Ale. Y acabas de decir, bueno, en un momento algo muy poderoso, que es justamente uno de los motivos de la campaña de este año, del 2024. Cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo. Llevamos aproximadamente 35 minutos de actividad. 3 mujeres fueron asesinadas mientras estábamos sentados aquí. Creo que esa cifra sí nos debe dejar algo permanente. También algo que encuentro, algo más para reconciliar, el tema de las denuncias. Nuestros ponentes han expuesto dos lados de la cara de las denuncias: la saturación de carpetas de investigación y la falta de confianza de las víctimas para ir a presentar una denuncia. Creo que ahí podemos establecer una agenda de trabajo que nos lleve a encontrar una buena dinámica para poder alcanzar la cero impunidad. Para el siguiente bloque me voy a permitir presentar y le pediría a mis compañeros ahí atrás si me apoyan con la proyección de la fiscal. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo, por su espera. Voy a leer su semblanza y le voy a dejar el uso de la voz. La maestra Brenda Celina Bazán Varela
Es fiscal para la investigación del delito de feminicidio en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad y actualmente cursa una maestría en proceso penal. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional enfocada en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género. Su trayectoria inicia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde trabajó como agente del Ministerio Público y formó parte de equipos especializados en la atención de casos de violencia de género. En 2015 encabezó la investigación del feminicidio de Mariana Lima Buendía, marcando un precedente importante para investigar feminicidios con perspectiva de género en nuestro país. Posee conocimientos en materia legal y pericial que le permiten colaborar con especialistas en la resolución de casos complejos, además de contar con experiencia en investigaciones relacionadas con feminicidios y en la coordinación con diversas instituciones. Es en el año 2020 donde se incorpora a la Fiscalía de la Ciudad de México y en agosto del 2022 asume el cargo de fiscal para la investigación del delito de feminicidio en esta institución, con el objetivo de continuar con el proceso de consolidación de esta Fiscalía especializada de reciente creación. Maestra, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias también por la invitación al secretario, maestro Omar Harfuch, así como al subsecretario, el licenciado Héctor Elizalde Mora, perdón. Y pues bueno, también esta invitación que nos permitieron estar acá, al fiscal general de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por Ministerio de Ley, el doctor Ulises Lara López, así como mi coordinadora general de investigación de delitos de género, la maestra Sayuri Herrera Román. Y pues bueno, yo quiero compartirles una presentación, a ver si voy a tratar de... para que me refieran si ya tienen ahí a la vista. No, todavía no, maestra. Ya. Sí. Ok, bueno. Pues bueno, este conversatorio al que fui invitada, que son retos y experiencia de los primeros respondientes en casos de violencia feminicida. Para empezar, pues bueno, nosotros justo desde el inicio de esta fiscalía en Ciudad de México, como primera fiscal, la maestra Sayuri Herrera Román, ahora coordinadora, fue un gran pues inicio, algo complejo, cambiar todas estas ideologías. La maestra había sido asesora de un caso también relevante de la alumna de la UNAM, Lesbi Osorio Berlín, y que bueno, pues también de alguna forma la experiencia en la investigación, ya después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Mariana Lima, pues sumaron también, ¿no? Considero en esta formación. Y creo que nos encontramos primero con los primeros colaboradores que son Policía de Investigación y justo pues el trabajo también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha sido pues bastante importante. Es, digamos que la incidencia en este año. Tenemos una serie de valoración de feminicidios bajo el tipo penal que tenemos en feminicidio en Ciudad de México, que justo este año pues ha tenido diferentes reformas. El 27 de junio aumentaron incluso ya las fracciones de lo que son las razones de género. Y también, pues bueno, el 23 de agosto de este mismo año se da a conocer el tipo penal de transfeminicidio en el artículo 148 ter. Y bueno, también hemos visto una evolución. En nuestra fiscalía existe la unidad de delitos cometidos en víctimas trans, así como la unidad de tentativas de feminicidio, una unidad de víctimas en calidad de desconocidas. Y pues bueno, también vemos que a nivel local, desde fecha 26 de septiembre,
de este mismo año también, fue una reforma importante en el Código Penal, en el artículo 320, fracción primera, que refiere incluso que ya todo ese obstáculo que teníamos nosotros a recabar entrevistas a familiares, que muchas veces teníamos esa dificultad de que nos reservaban la información, pues para tener más datos, aquí ya se contemplan y que, pues bueno, no hay las excusas sobre tener alguna, alguna forma de evitar dar datos y que también pues tiene una penalidad, ¿no? Eh, Aquí, bueno, pues les puse un poco de lo que es el tipo penal. Son, como les comentaba, ya son nueve fracciones, incluso ya con agravantes. Y lo que me interesaba también compartirles en esta otra diapositiva, que es los métodos de trabajo. Y esto ha venido evolucionando de acuerdo también a lo que hemos visto en el comportamiento de los agresores y que hemos también evolucionado en la integración de nuestras investigaciones. A partir de nosotros, bueno, tenemos un grupo que llamamos con la unidad de proximidad y también con el contacto directo de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son, pues vaya, los primeros que tienen el reporte acá en Ciudad de México de las incidencias, ¿no? Son pues los primeros en llegar a atender ese llamado, ya sea por el 911, también por alguna notificación médico-legal, y bueno, son los primeros los que están ellos en campo, ¿no? Y que eso es, pues para nosotros es tener ese enlace directo de minuto a minuto, tener todo el contexto para también nosotros ir guiando de la información que debemos preservar y cuidar para tener pues una mejor investigación. En este grupo también tenemos comunicación de manera directa e instantánea, diferentes autoridades, con la incidencia, con un grupo de coordinación pericial, así como el turno que nosotros tenemos en feminicidios y, pues, bueno, la titularidad en la coordinación de género. En esto, pues bueno, vamos a iniciar una carpeta de investigación, pero ya tenemos pues de manera inmediata los datos para poder ir avanzando cada quien en su área. Se aplica en todas las muertes violentas de mujeres el protocolo de feminicidio, como lo marca también la sentencia de Mariana Lima, y había justo esa confusión que respecto nada más se derivaba, pues todas las muertes violentas que entendían o traducían que significaba o se trataba de feminicidios, y eso no lo es, ¿no? La sentencia finalmente de Mariana Lima, en la recomendación de la Suprema Corte, es que toda la investigación se considere o se apliquen estos estándares de investigación como el protocolo de feminicidio, pero eso no solamente en varas a una sola fiscalía que fuera de feminicidio, sino a todas, ¿no? Y ya una vez que descartamos mediante todas estas razones de género de nuestro tipo penal, pero que hayamos cubierto en diferentes áreas cada análisis y que descartemos que se trata de un feminicidio, bueno, ese ya es otra situación, pero todos estamos obligados a aplicar el protocolo de feminicidio. Asimismo, bueno, aquí en Ciudad de México, quien se encarga de realizar las necropsias, que finalmente pues es el análisis del cuerpo a nivel interno-externo, de médicos forenses, eso solo lo realiza acá el Tribunal Superior de Justicia, y que bueno, pues ahí tenemos que realizar un traslado a esa área y posteriormente, pues bueno, nosotros damos continuidad. En ese mismo momento, cuando nosotros damos el inicio de carpeta y tenemos por la información de los primeros respondientes que se encuentra incluso la familia en el lugar, ya existe también esa comunicación para una célula
de atención a víctimas. Y es muy importante, hay un punto muy importante en esto, porque los primeros respondientes son los primeros de darse cuenta justo de, aparte de reconocer a las familias, en casos de feminicidio muchas veces no se observan si la víctima tenía hijos o no. Y entonces existen menores que de repente ya no sabemos bajo qué cuidados y atenciones quedan. Y eso es muy importante porque, bueno, una vez que se identifican, pues también llamamos a las áreas correspondientes, al DIF, también la Fiscalía de Niñas y Niños, etcétera. Entonces, sí es muy importante ese punto de identificar a los familiares y menores. Bueno, el turno pues nos ha llevado a tener casi un 58% de incluso la solicitud de órdenes de aprehensión desde esa área por la rapidez con la que se trabaja, afortunadamente, de este enlace y colaboración. En la coordinación de servicios periciales, pues ellos finalmente también nos van dotando de información en las primeras intervenciones, así como en las ampliaciones. Afortunadamente, en el área pericial de criminalística, nos han ayudado pues muchos peritos que también se suman con esta visión de buscar o tomar o considerar el contexto en el que se da todo el evento, ¿no? Siguen existiendo muy desafortunadamente pues algunos escenarios armados como suspensiones, aparentes suicidios en esa situación. Otros que se han dado en Ciudad de México es la precipitación. Y pues obviamente en una avanzada de investigación existe una pericial tanto en ingeniería, arquitectura, topografía, y que nos ha indicado incluso pues una intervención de una fuerza externa. Entonces, aparentemente pudiera ser un suicidio en una caída, sin embargo, en una investigación pues más profunda, se corrobora que existe una intervención de tercero. Entonces, no todo lo que de momento aparenta ser una situación que no fuera de etiología homicida, pues lo es. Entonces, por eso es que la investigación tiene que ser pues muy exhaustiva. Y también justo con los elementos pues de seguridad ciudadana, en tener esta visión, no solo nos vamos ahora como en un principio asegurar el área donde está el hallazgo, ¿no? de un cuerpo, hablando de feminicidio, sino también analizando el contexto. Y pues ese ejemplo es justo en esta precipitación, pues no solamente es asegurar esa área donde se realiza el hallazgo, sino también el inmueble de donde está, quién se encuentra ahí, si es su pareja, si hay una fiesta, si hay sustancias, si hay nada. Entonces tenemos una investigación mucho más completa. Y esa colaboración pues nos ha ayudado a ir disminuyendo pues esos errores. Y bueno, finalmente si tenemos esta intervención y en cada una de las áreas realiza de acuerdo a este contexto, pues tenemos investigaciones más pues más que generan mucha más certeza a los jueces también y más resultados en una obtención de justicia. Bajo las experiencias que hemos tenido, y por eso lo colocaba acá, tenemos, pues bueno, el protocolo de feminicidio. Y es que tenemos diferentes razones de género, ¿no? En estas 9 fracciones que coloco de esta parte, lo pongo acá porque digamos que los primeros respondientes son los que llegan al lugar y justo, por ejemplo, todas estas razones de género se acreditan y nos ayudan mucho los compañeros para que tengan en cuenta esta parte que, por ejemplo, en la fracción primera presente signos de violencia. Y entonces, ¿qué se vuelve importante allá? El análisis de ropa, todos los indicios que se encuentren aledaños al lugar, si es trasladada la víctima, muchas veces en calidad de desconocida, no hay un documento que le acompañe, la trasladan al hospital y desafortunadamente perdemos a nosotros, justo que nos falta ahí trabajar con esta parte,
A lo mejor solamente recibimos la notificación de la pérdida de la vida de la víctima días posteriores, ¿no? 3 días después, 10 días después, y eso nosotros pues nos limita mucho a tener los indicios de momento, en saber el lugar de hechos y muchas otras situaciones que nos quitan esos indicios que pudiéramos haber ocupado. Entonces, eso es lo que estamos trabajando también para que nosotros también nos llegue esa información. Eh, eso hemos también tenido pláticas ahí con algunos hospitales sobre el que desechan a veces esas prendas, esos indicios, y pues justo que se tardan en esa notificación. En la fracción 2, por ejemplo, que la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores. En esta observación de indicios, eh, algunas veces, ¿no? Bueno, algunas circunstancias que nos han ocurrido, los policías de alguna forma mueven o algunas veces recaban indicios que además, pues bueno, todavía no han sido intervenidos ya con los peritos, criminalística, fotografía, que a nosotros pues obviamente nos auxilia a entender un poco la escena eh, del lugar, ¿no? Y que, pues bueno, hay algunas, y nos lo menciona también el protocolo, que obviamente si existe una situación de riesgo o que pudiera evadir o perder algún indicio, pues bueno, hay situaciones que lo justifican, ¿no? Para que ellos nos puedan auxiliar o recabar también esos indicios. Pero bueno, son algunos puntos que hemos pues ido trabajando y superando, y por eso es que los pongo también acá. Existan antecedentes de violencia, y esto es en general, ¿no? Y es lo que les comentaba, la presencia de menores, porque a veces incluso ya con las familias presentes, los vecinos, algunas situaciones que se encuentran allá, nos refieren que ya habían existido agresiones previas, denuncias previas, y pues bueno, ahí viene una responsabilidad que es uno de los retos también muy importantes con Secretaría, que son también pues nuestros auxiliares en la imposición de medidas de protección. Creo que ahí es el punto clave y un reto de los más importantes, las medidas de protección, ¿no? Eh, bueno, eso ahorita lo abundo más. ¿Haya existido alguna relación? Bueno, a veces eh, no se consideraba, por ejemplo, pues que si era un vecino, si no era una relación de pareja o si estuvieran casados o cualquier cosa, bueno, ya no contaba, ¿no? Entonces ahora tenemos incluso una relación de confianza, ¿no? Y con eso nos ha bastado para establecerlo incluso ante los jueces y pues bueno, hacerlo saber. Y eso cuando los primeros respondientes están allí con los testigos, las testimoniales, esto también nos ayuda a que no solo les recaben ahí una entrevista, un parte, sino se los traigan a sede ministerial, que es muy importante para poder ir acelerando los tiempos, ¿no? La importancia de identificación de prendas y pertenencias. Acá tenemos mucho esa circunstancia que afortunadamente, pues todas las cámaras de Ciudad de México están situadas, hay monitoristas ahí pendientes, y que como todo, los agresores también han evolucionado, ¿no? A veces ya ciertos agresores ya se vuelven agresores, pero ya a manera intelectual. Entonces ocupan otras personas, ¿no? Sicarios que se encargan de ejecutar a la víctima. También, pues bueno, eso nos ha tocado entender y por eso resaltar ese contexto, las amenazas previas, los mensajes, toda esta parte de inteligencia, los móviles, eh, toda esa circunstancia que nos va llevando a tener un mejor contexto.
Y la importancia justo de esa identificación es porque hay seguimiento a veces de cámaras. Estos sujetos se cambian de ropa, ya tienen como 2 o 3 prendas, incluso pantalones, o llevan mochila y se cambian en el camino. Entonces, todo eso nos ha ayudado a entender y también estar muy pendientes justo con los compañeros de secretaría. Asimismo, bueno, también la importancia, como les decía, los equipos telefónicos. A veces algunos compañeros, no digo que todos, pero cuando nos dan parte de alguna incidencia, muchas veces incluso nos enteramos por familia, oiga, el teléfono de mi mamá, de mi esposo, ya no está en el lugar y circunstancias así, ¿no? La importancia justo de tener todos los indicios y que presenten esa parte es que, pues bueno, esos teléfonos ya tienen muchísima información de la víctima, si existen amenazas previas, las últimas personas con las que tuvo comunicación. Hay personas que están en calidad de desconocidas y que a lo mejor en el equipo telefónico tendríamos la identidad. Eh, Asimismo, pues bueno, hoy en día solicitamos también, ¿no? También nos apoyamos de solicitar pues las telefonías, las sábanas para ver una georreferenciación, una ubicación, un seguimiento. Entonces, toda esa parte de inteligencia es muy importante, ¿no? También las laptops, en fin, o sea, todos estos datos que a lo mejor en el momento no se encuentran y en una segunda intervención ya podemos advertir que son pertenencias de la víctima y que, bueno, considerando el contexto, pues tenemos que recabar para esa parte. También, pues bueno, verificar los accesos, ¿no? A veces cuando ocurre una situación, todos quieren acudir, todos vamos a pasar, todos vamos a entrar y se olvida mantener a veces una ruta, ¿no? De entrada, de acceso para no contaminar el área, porque hay muchos escenarios, ¿no? Y a lo mejor podemos recuperar información de acuerdo, si hablamos de un campo abierto, pues es fundamental ver las áreas de acceso, las huellas o impresiones que podamos encontrar, ya sea de vehículo o de, no sé, de cualquier cosa que nos pueda dar algún dato en el área. Estas circunstancias, hemos tenido esta comunicación todos los jueves en todas las semanas. Hemos trabajado la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios, la fiscal Lulú, por ahí el jefe de Menegildo, jefe Bonilla Lugo. Pues bueno, es un equipo, como pueden ver, ahí solamente está en la mesa de los jefes, pero están incluso los de sectores. Han existido incluso las visitas de los compañeros del Estado de México y estados colindantes, justo porque a veces, en ocasiones cuando ocurre un evento, pues hay un traslado de estos sujetos, ya sea al Estado de México, Puebla y demás. Entonces, toda esa coordinación nos auxilia a tener más datos. Asimismo, pues ellos llevan la estadística también de lo que va ocurriendo, tanto homicidios como feminicidios, y pues bueno, eso también nos ayuda cuando nosotros no tenemos de alguna forma algún dato, ¿no? Algún nombre completo, tal vez alias y demás. Nos sirve que tengan bases donde podamos consultar ciertos grupos criminales. Acá en Ciudad de México tenemos esta circunstancia de mucho el que el agresor ejecuta a bordo de una motocicleta, nunca se quita el casco, ¿no? De lo que podemos advertir. Ya posteriormente de lo que se da seguimiento, pues bueno, obtenemos más datos, ¿no? Pero si se trata de algún miembro de algún grupo criminal, pues se analiza, ¿no? En este tipo de mesas y tenemos un buen resultado en el seguimiento de estos casos. La importancia, pues bueno, es reiterativa
de los dispositivos y pertenencias. Y eso también permea a los hospitales, ¿no? Que son pues esas dificultades que hemos tenido cuando nos dan muy tarde esa notificación médico-legal y que pues las víctimas son las que resienten toda esta falta de información y que pues obviamente están molestas porque no hay una certeza, ¿no? ¿Por qué no se atendió de manera inmediata? ¿Por qué no se identificó de manera inmediata? ¿Por qué no se ubicó en el lugar? Tienen muchas dudas y eso es lo que genera, ¿no? La disposición de vehículos, pues bueno, ese es un control que también se genera acá de base de datos, ¿no? De los vehículos que han sido ubicados, que también corroboramos datos en diferentes bases. Y también, pues para los compañeros de la Secretaría que cuando están en el lugar, a veces no se consideran objetos importantes que se deben cuidar, ¿no? Y que pues nos dan información, ¿no? Hasta documentos incluso. El resguardo del inmueble es otro punto que de alguna forma, pues luego entiendo que a veces pues no alcanza, ¿no? El número también de compañeros, pero que muy desafortunadamente a veces el no tener ese resguardo del inmueble nos provoca una complicación, porque no solamente es un inicio de carpeta, una orden de aprehensión, una vinculación a proceso, sino más adelante se va a tener pues el desahogo, ¿no? En el juicio, y si se requiere posteriormente realizar alguna diligencia, pues nos encontramos que el inmueble ya no tiene y ni cuenta con las mismas características que supuestamente resguardamos. Entonces, ese es un punto aquí que pongo en estas observaciones. Las comunicaciones entre autoridades, pues somos todas, y este conversatorio, pues es uno de ellos, ¿no? Nos ha tocado, y creo que los compañeros también, ponentes o quienes están ahí también presentes, a lo mejor han estado ya en otras áreas, ¿no? Y es muy importante porque en cada espacio se aprende algo, aunque no sea de relevancia toda la información, pero sí nos llevamos un poquito. Entonces, pues es eso, ¿no? Que tengamos mucha más colaboración y enlace entre todas las autoridades. El resguardo de información es muy importante acá en Ciudad de México. No sé, digo, en otras reuniones que he tenido con mis compañeros fiscales de diferentes estados, pues también, ¿no? Cada quien lo vive de diferente forma, pero pues bueno, acá se ha complicado muchas veces porque se está dando a lo mejor una incidencia y algunas situaciones ya se proyectan algunas imágenes, videos que fuera de apoyarnos, pues bueno, nos limita mucho en una investigación, porque prácticamente pues estamos avisando a unos agresores que ya están identificados, ¿no? Indirectamente por medio de fotografías a veces, la falta de insensibilidad en los medios, en proyectar o referir algunos datos sin ser ciertos, generan también esa parte pues dolosa, ¿no? En las familias y que pues a veces no consideran. Y yo, pues bueno, por eso es que lo pongo también acá. Pues bueno, creo que es parte de un poquito de la actividad que tenemos y la intervención de los compañeros, pues primeros respondientes, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra, por su tiempo. Nos están preguntando en el chat del Webex que si fuera posible que nos compartiera su presentación, además de indicarles que esta sesión está siendo grabada y va a quedar alojada dentro del aula virtual de capacitación de la Secretaría de Seguridad. Vamos a abrir un espacio, esperamos, les pediría que fuera muy breve porque nos estamos colgando un poco en el tiempo, abrir un espacio de preguntas y respuestas.
Tengo una pregunta que llegó por Webex, pero me gustaría mucho darle prioridad a los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Si quisieran hacer uso de la voz, con todo gusto, se encuentra disponible para su uso. Aquí al frente tenemos una participación. Miguel, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta a la licenciada. Me llama mucho la atención porque después de cada manifestación de las mujeres del 8 de marzo, en medios, bueno, yo he visto que incrementan los feminicidios. Platicando con algunas feministas, dicen que es como respuesta por parte de los hombres hacia las mujeres que nos manifestamos en ese día. Y también a la maestra que nos explicó por parte de la fiscalía si coincide con esto que se maneja en medios, si aumenta el número de feminicidios después de la manifestación del 8 de marzo. Gracias. Pues en primera respuesta, recordemos que el feminismo es un movimiento político-social, por ende hay mucha resistencia. Sí hay mucho enojo resguardado de parte de la sociedad en este tipo de marchas. Han habido varias notas, incluso que hombres entran a las marchas. Incluso si alguna de ustedes ha sido partícipe, ya llegando casi al Zócalo, todos los residentes aledaños casi siempre se asoman por su ventana, llegan a aventar cosas. Entonces, sí es algo que pasa. Yo creo que también es por justo lo que mencioné al inicio, que es una mentalidad de la que hay. Hay muchos hombres que todavía piensan que nosotras no pertenecemos a una lucha. Hay muchos hombres que están muy molestos que tengamos una voz. Hay muchos hombres que están molestos que nosotros salgamos y pintemos y rayamos una pared, un monumento, pero no se ponen a pensar que el graffiti se quita, el vidrio se vuelve a poner, pero mi amiga, mi hermana, mi mamá, mi abuela, mis tías no regresan. Perdón, maestra Brenda, ¿tendrá alguna cifra? Sí, pues bueno, yo lo coloqué acá, la gráfica, pero no es, de acuerdo a la estadística, no hay algún reporte que sea como una represalia a partir de una manifestación, ¿no? Creo que también en esta parte de la seguridad, la Secretaría pues también ha estado pues mucho en colaboración con la fiscalía, todos los operativos que hacen. Hay compañeras, mujeres que también, policías están ahí, ¿no? Pendientes. Y de cualquier forma, hay un monitoreo, ¿no? De otras instancias, derechos humanos, también algunas otras colectivas que ya tienen el acceso directo igual a la coordinación de violencia de género con la maestra Sayuri, que al final, si existe alguna situación, no solo ya, digo, yo soy una de las 7 fiscalías que están a cargo de la maestra Sayuri, y que si en algún momento existiera algún tipo de delito, y no solo en manifestaciones, sino en cualquier otro ámbito, pues siempre tienen las puertas abiertas para la denuncia, ¿no? Pero vamos, como una cifra en que sea una represalia por en estas manifestaciones, no, y al contrario, están muy monitoreadas por si existe alguna denuncia, ¿no? Y hay muchas colectivas ahí también presentes. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pasar al cierre de esta sesión de trabajo pidiéndoles una reflexión última a cada uno de nuestros ponentes, que no rebasemos los 2 minutos, que nos vayamos con algunas tareas también, ¿por qué no? Adelante, comandante, por favor. Gracias. Bueno, para culminar, sí mencionó la fiscal sobre el trabajo del primer respondiente, y yo me gustaría darles un ejemplo de trabajo que tuve sobre este tema. Todavía no existía, todavía estábamos en el sistema inquisitorio, penal inquisitorio, no existía este sistema penal acusatorio como lo tenemos hoy.
En el 2004 había una pareja en Nicolás Romero, entre Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, Nadia Muciño Hernández y Bernardo López. Era pareja, Nadia sufrió violencia, levantó denuncias y por la no actuación de no atender estos delitos con una perspectiva de género, bueno, pues en el 2006, si no me recuerdo los años, fue asesinada por Bernardo. Pero aquí lo que pasó, y hago alusión a la cuestión de lo que comentaba la fiscal de los aparentes suicidios, es que el primer respondiente fue la policía municipal y pues prácticamente los que dirigieron ahí la entrada, la intervención, no fue la policía municipal, sino fue la familia de Bernardo, que manipularon el lugar de los hechos, y los municipales, en cuanto llegó la intervención en ese entonces de la Procuraduría del Estado de México, pues dieron por sentado que había sido un suicidio. Después de todo un proceso que sufrió la mamá de Nadia, porque ella sabía que había existido violencia y había carpetas, más bien había averiguaciones previas ya levantadas, denuncias hechas por Nadia, una de privación de la libertad, otras por lesiones, etcétera, pues ella tenía pues el temor fundado de que había existido otra situación. Y los niños de Nadia y de Bernardo eran niños de 5, 3 y 2 años. En una plática que tienen con la abuelita después de que había muerto Nadia, uno de los niños le dice, perdón la expresión, pero le dice a su abuelita, es que mi papá y mi tío le dieron unos putazos a mi mamá y la ahogaron en el agua. Y de ahí se desprende todo un temor fundado de la mamá de Nadia. Se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se desprende una investigación aledaña, y descubren, hacen peritaje con los niños, los entrevistan, etcétera, y de ahí forman la teoría del caso, y pues resulta que Nadia la encontraron con una cuerda ahorcada en el baño, de rodillas, y pues empiezan a checar los indicios se perdieron, hubo ciertas anomalías muy graves en este asunto, y pues bueno, se descubrió que había sido un feminicidio. En ese entonces todavía no se tipificaba. De hecho, si ustedes googlean Nadia Muciño, se encuentra en el Google, encuentran su historia, parte de lo que pasó. Y fue también uno de los casos fundamentales para que en el Estado de México ya se checara o se viera ya tipificar el delito como feminicidio o atender a este tipo de delitos de homicidio contra mujeres con perspectiva de género. Yo lo saco a alusión porque desde el primer respondiente, que en este caso todavía no se atendía o no se entendía la figura como la conocemos hoy, pues existieron inconsistencias, negligencia, etcétera, y eso llevó a tener un fallo o un dictamen de lo que había pasado erróneo, ¿sí? Afortunadamente, bueno, después de toda esta intervención de la Comisión Interamericana, yo conozco del asunto porque participé en la detención de Bernardo, nos llevó desde el 2006, bueno, yo participé a partir del 2011 hasta el 2012, si no mal recuerdo, que fue donde lo detuvimos y conocimos el tema. Nos costó mucho, que fue toda una investigación de varios meses, 8 meses, si no mal recuerdo, que estuvimos haciendo la búsqueda de localización de Bernardo, pero durante este proceso pues íbamos y leíamos los tomos y tomos y tomos y tomos de la averiguación previa, ¿no? Para que el juez, cuando ya descubrimos dónde estaba, porque fue toda una investigación, pisamos Hidalgo, regresamos a Hidalgo, nos regresamos al Estado de México y logramos establecer sus movimientos, pudimos ya ubicarlo, y tardamos una semana en vigilancia para poder detener a Bernardo, porque el protocolo que antes existía en el sistema viejo, pues nos tardó una semana en otorgarnos el cateo, ¿no? Pero este caso, este asunto yo lo saco a la luz porque sí tiene que ver mucho con esa coordinación que debe de existir entre los primeros respondientes, que son los policías preventivos, en este caso en el Estado de México, policía municipal y policías estatales,
porque es muy difícil que, por ejemplo, una atención de feminicidio, nuestros agentes de la Policía de Investigación sean primeros respondientes. No se ha dado, no se ha ofrecido. Entonces, sí tenemos que visualizar y tenemos que coordinarnos ya para terminar, generar ese vínculo de coordinación entre instituciones desde el primer respondiente, atenderlos constantemente con cursos, capacitación, para que todos los delitos cometidos en contra de las mujeres tenemos la obligación de atenderlos con una perspectiva de género. ¿Sí? Porque muchos de los delitos que se hacen, los delitos sexuales, por son de comisión oculta. Entonces tenemos que atenderlos de esta forma, atenderlos con la mejor visión y aparte, bueno, pues generar ese vínculo con la Fiscalía para que la carpeta desde un principio, desde el levantamiento del cuerpo o desde la inspección del lugar de los hechos en un delito de violación sea bien estructurada para que la base de la investigación de la carpeta sí tenga sustento y los fiscales puedan sostenerla en juicio. Y después pues viene la atención a las víctimas, a las familias y el trabajo de los colectivos, de los grupos de activismo, que aparte de empujar en las marchas, en las movilizaciones, pues también pues creo que tienen la obligación también de empujar dentro de las instituciones en conjunto para poder dar dar una mejor evolución y que este tipo de delitos con el tiempo vayan disminuyendo. No vayan a la alza, sino que disminuyan. Con eso concluyo. Muchas gracias, comandante. Ale. Muchas gracias. Pues justamente antes de venir me tomé el tiempo de platicar con varias mujeres y preguntarles como, oigan, yo no voy a ir a hablar sin escucharlas antes a ustedes. Creo que es necesario crear una agenda de la mano de los colectivos, justo aprender y que nosotras seamos, como mencioné antes, ojos, oídos, manos, para crear estas políticas públicas que impulsen los cambios dentro de las fiscalías. Creo que la perspectiva de género es muy importante, no nada más en temas de criminalística, sino en un ambiente general, en los trabajos, incluso en un hogar, en las escuelas. Pero creo que en este tipo de casos, cuando tenemos violencia en cualquiera de sus formas, es mucho más cómodo incluso para las víctimas tener a mujeres o a hombres que verdaderamente entiendan lo que no es la revictimización, la parte de no estarte preguntando el por qué estabas así vestida, qué estabas haciendo, si estabas tomada, si tenías alguna sustancia encima. Creo que es muy necesario que las personas que tienen este tipo de delitos se capaciten y no nada más se capaciten como un curso más que quedará en currículum y en un bonito reconocimiento, sino que sea algo consciente. Todos tenemos alguna mujer importante en nuestras vidas y citando el cartel que tuve la fortuna de cargar este año, les hago esta pregunta para tener este cierre muy, muy breve, para que se la lleven, reflexionen y que el día de mañana nos ayuden a nosotras como víctimas y como mujeres a tener un entorno más seguro y es ¿a qué mujer en su vida les tendría que pasar algo para que todos nosotros volteáramos a ver el problema que tenemos en México? Muchas gracias. Muy, muy fuerte y muy poderosa la reflexión. Maestra, por favor, le cedemos el uso de la palabra para hacer un cierre de la sesión del día de hoy. Sí, pues sumando justo a lo que comparten los compañeros, yo creo que recuperando 2 puntos, sigue siendo, y lo veo desde la experiencia que también tuve una reunión hace unos días también con el jefe Álamo, que es, digamos que el coordinador general de 5 de los coordinadores en Ciudad de México, de todos los puntos de la Secretaría, que bien insistía en no solo los altos mandos, que trabajemos los temas, no se comparta justo hasta los compañeros ya operativos, ¿no? Que es compartir toda esta perspectiva de género. Y mucho he escuchado siempre, ¿y qué significa la perspectiva de género, no? Porque aplica en diferentes materias y todos, pues es ocuparla. La perspectiva de género no es más que reconocer los contextos de violencia en los que ocurren los delitos
de violencia de género, cual sea el tema, ¿no? Entonces, reconocer esos contextos nos hace, desde la pericial, desde la investigación, desde la seguridad, cuáles son identificar los puntos vulnerables en los que podemos dar soporte y atención. En la Fiscalía de Feminicidios y en la Coordinación de Género hemos trabajado mucho en tener cercanas también en taller a las víctimas que recién hemos convivido con ellas, justo para también hacerles de conocimiento cuál es el trayecto que se inicia, que no caminan solas, que hay siempre una claridad sobre lo que se está realizando en sus investigaciones, que si tienen duda con los compañeros de cuando se aborda la investigación con los primeros respondientes, llamar a los compañeros, si hay paramédicos con los que tienen dudas, traer a los paramédicos, traer a los peritos expertos para ir despejando esto. Y esto es un trabajo de manera conjunta, ¿no? Es una tarea para todos. Yo insisto que el reto más grande es esto, la prevención, y justo en las medidas de protección. Agradezco mucho la invitación y pues bueno, yo les dejo también esa presentación. Ahí también comparto mis datos, que pues bueno, también por cualquier circunstancia ahí podemos colaborar, ¿no? Y siempre la puerta abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, por el tiempo y por haberla distraído de las diligencias en las que se encontraba usted el día de hoy. De verdad, Sí. mi gratitud. No, Bueno, me gusto. Muchas gracias. Y finalmente, para reconocer la participación de nuestros expertos, le vamos a pedir al coordinador de asuntos jurídicos de la Coordinación Nacional Antisecuestros y Delitos de Alto Impacto, el licenciado Gerardo Esquivel, nos acompañe al frente para hacer entrega de los reconocimientos, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Yo les pediría de entrada un aplauso para nuestros expositores, la fiscal. Gracias. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, del secretario el maestro Omar Hamid García Harfuch y del subsecretario de Seguridad Pública, el licenciado Héctor Elizalde Mora, quien les ofrece una disculpa por su ausencia, me permito reconocer la participación en este evento que se realiza en el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Seré breve al externar que hemos encontrado profundas coincidencias y grandes retos con lo que se ha compartido en este espacio de diálogo y reflexión. Externar también la firme decisión de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, de fortalecer las tareas que permitan erradicar la violencia de género en todas sus dimensiones y, por supuesto, seguir disminuyendo la incidencia del delito de feminicidio, atacándolo desde las primeras manifestaciones. Parte con esto se da cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad en dos de sus ejes rectores. Uno, la atención a las causas. Y dos, la coordinación interinstitucional con este tipo de eventos donde participan, en este caso, la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía de la Ciudad de México y parte de la organización de la ciudadanía civil. Sin más, por el momento no me resta más que agradecer la presencia de todos, de todas, e invitar a retomar la consigna de la política del Gobierno de México. No es normal, es violencia. Muchas gracias. Entregamos este reconocimiento a la licenciada Alejandra Vives Rodríguez por su participación. Muchas gracias. Al comandante Raúl Arios de la Procuraduría del Estado de México por su participación.
Fiscal, aquí se lo guardamos o se lo enviamos. Sí. Muchas a todos gracias. por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias nuevamente a nuestro panel, comandante, Ale, maestra, muchísimas gracias por su tiempo, por supuesto a la audiencia y a los que están conectados en Webex, reiterarles nuestra gratitud. Que pasen ustedes muy buenas noches. Gracias, buenas noches.